Hermanos, buenos días. Hoy es domingo 25 de julio del año 2021 y vamos a dar inicio al servicio de adoración de nuestra iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios así: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Nuestro Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que el Evangelio que nos fue anunciado es ciertamente con toda la sabiduría de Dios. Queremos, Señor, darte las gracias por tu misericordia y tu amor que tienes para con cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana vamos a llevar a cabo el servicio de oración a tu nombre. Te queremos rogar que tú bendigas este tiempo, que sea de edificación para cada una de nuestras vidas y sobre todo, Padre, que nosotros siempre estemos dando testimonio de que Cristo mora en nuestro corazón. Oramos y te damos gracias en el nombre de aquel que está sentado a la diestra del trono de la majestad en las alturas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios, cantando al Señor. Vamos a un bloque de alabanzas. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo, cantadle un cántico nuevo, cantadle un cántico nuevo. Hoy te doy gracias, mi Señor. Tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confía. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti.
descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. Gracias, mi Señor, tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confía. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. Ahora, mis hermanos, es tiempo de orar por las necesidades de nuestra iglesia. Y dice el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo en la segunda carta, en el versículo del 1 al 8, él le da instrucciones acerca de la oración. Y él le dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Vamos a orar, mis hermanos. Porque sabemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Por medio de su sacrificio y su obra, nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia para pedir oportuno socorro. Y en esa confianza nos acercamos a nuestro Dios para pedirle: Padre, que tú sigas bendiciendo la iglesia. Mi Dios, que tú bendigas a cada uno de los miembros de ella, mi Dios, y que nos hagas crecer en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento tuyo. Bendice a nuestros hermanos y hermanas de esta iglesia. Señor, te queremos rogar que tú nos sigas dando esa fortaleza que necesitamos en este tiempo de angustia, en este tiempo de enfermedad. Padre, rogándote primeramente que tú bendigas a nuestros hermanos que se encuentran enfermos, que tú les des fortaleza, que tú les des paciencia en su corazón, que le des esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Dios, y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre Santo, que en su enfermedad ellos te den la gloria y la honra que tú mereces, mi Dios. Te rogamos por todos nuestros hermanos que no tienen trabajo. Sabemos, mi Dios, que el sustento diario tú no lo haces llegar de alguna manera. Padre, suple sus necesidades, todas y cuales sean, mi Dios. Y a nosotros, como hijos tuyos, ayúdanos a compartir un poco de lo mucho que tú nos das para con ellos, Señor. Ayúdanos, mi Dios, para que nosotros estemos prestos para poder aportar con nuestros hermanos
para sus necesidades. Bendice, mi Dios, a cada uno de nuestros hijos. Te lo pido porque, mi Dios, pues te queremos rogar que tú los reúnas a la congregación para que alaben tu nombre. Padre Santo, sabemos que hay muchas personas que no te conocen ni necesitadas en el mundo, a los cuales les hemos compartido tu palabra, y hay otras personas a las cuales no les hemos podido compartir. Te queremos rogar que aquellos que ya les hemos compartido, Señor, que tu palabra quebrante sus corazones y vengan al arrepentimiento, y que tú prepares el corazón para aquellas a todas personas a las cuales has de poner en nuestro camino, para que les estemos compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Señor, tú quieres que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Señor, ayúdanos a nosotros cumplir con la obra que tú nos has encomendado, de predicar tu palabra en todo tiempo. Señor, bendice, mi Dios, a cada uno de los hermanos que se comprometen para el servicio de cada domingo, Señor, para llevar a cabo la obra que tú nos has encomendado. Gracias, mi Dios, por todas tus bendiciones, por todo tu amor, y porque sabemos que tú eres el que nos guarda, el que nos cuida y el que suple todas nuestras necesidades. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor Salvador. Amén. Bien, mis hermanos. A continuación, otro bloque de alabanzas, e inmediatamente después la predicación de la palabra de Dios. Y hoy nos la comparte nuestro hermano José Carlos Ángeles. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser,
quiero vivir por ti, amante de mi ser. Quiero vivir por ti, amante de mi ser. Quiero vivir por ti. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo. Fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. En densa oscuridad vagué, perdido en el error. La senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz. Quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi
eres mi todo. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a comenzar nuestra predicación con una oración para ponernos en manos del Señor. Padre, te agradecemos, mi Dios, por tu bendición, por tu cuidado, porque una vez más nos permites reunirnos a través de este medio para poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos esa libertad, aunque con las limitaciones que nos impone ahora la pandemia, pero podemos seguir haciéndolo, Señor. Podemos seguir abriendo tu palabra y escudriñándola y aprendiendo de tus maravillas. Y ahora, Señor, que vamos a ver este pasaje importante acerca de los esclavos, permite que podamos entender, Señor, la manera en que esto aplica a nuestras vidas. Dame claridad de palabra y permíteme explicarlo con detalle, con claridad, para que todos seamos edificados, pero sobre todo, Señor, para que tú seas exaltado y alabado y engrandecido. Gracias por todo, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a seguir con nuestro estudio en la primera epístola a Timoteo, y como hemos visto desde el comienzo del capítulo 5, Pablo da instrucciones a Timoteo acerca del trato con diferentes grupos de personas dentro de la iglesia, o da instrucciones también para esas personas, los que están en diferentes grupos dentro de la iglesia. Ya vimos en los versículos 1 y 2 el trato que debe haber con diferentes grupos, clasificándolos por edad y por género. Ahora en una sección, posteriormente en una sección muy amplia, en los versículos del 3 al 16, el apóstol da instrucciones acerca del trato a las viudas dentro de la iglesia. Y luego en los versículos del 17 al 25, el apóstol le dijo a su discípulo cómo tratar a los ancianos de la iglesia. Ahora que llegamos al capítulo 6, Pablo da instrucciones para los esclavos. Y es interesante notar que aquí Pablo cambia a la tercera persona, es decir, ya no se dirige directamente a Timoteo, sino que ahora habla de una manera impersonal. Pero en la segunda parte del versículo 2 va a volver a dirigirse directamente a Timoteo. Esto enseña y exhorta. Esta frase deja claro que Timoteo será el encargado de transmitir este mensaje de Pablo a la iglesia. Los esclavos de los que se habla aquí son, por supuesto, esclavos cristianos. El apóstol no tendría autoridad, o al menos no le sería reconocida, si él diera instrucciones para algún inconverso, ya sea que fuera libre o que fuera esclavo. Pablo no tendría autoridad sobre ellos por estar fuera de la iglesia. Y sin embargo, algo que es notable en nuestro pasaje es que Pablo da instrucciones para los esclavos, pero no para los amos. En otros pasajes donde habla o da instrucciones, habla a los dos. ¿Sí? En Colosenses 3:22 al 4:1 o en Efesios 6 del 5 al 9, él da instrucciones tanto para los amos como para los esclavos. Pero esta atención exclusivamente a los esclavos aquí en nuestro pasaje probablemente se deba a la situación específica que había en la iglesia de Éfeso. La forma de los verbos que Pablo utiliza para dar órdenes o prohibiciones aquí indica que posiblemente está hablando de ciertos hábitos que ya tenían estos esclavos cristianos y que era necesario quitarles. El versículo 1 implica que algunos de ellos eran culpables de faltar al respeto a sus amos. El versículo 2 nos lleva con mayor claridad a esta misma conclusión, como lo veremos a continuación. Y además, el versículo 2, vemos que ahí Pablo agrega algunos detalles adicionales acerca de esta relación que debe haber de los esclavos con sus amos. Ahora, un esclavo del siglo I tenía esperanzas reales de quedar en libertad.
Y estas posibilidades reales de obtener su libertad servían para motivarlo a un servicio de excelencia. Pablo enfatizó en sus epístolas que en Cristo todos somos iguales espiritualmente. En Gálatas 3:28, por ejemplo, él dijo, ya no hay judío ni griego, no hay no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En 1 Corintios 12:13 él afirmó, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En Colosenses 3:11 habló del conocimiento pleno donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Este tipo de afirmaciones pudieron haber sido malinterpretadas, de modo que los esclavos que las escuchaban se pudieron haber sentido alentados a buscar su libertad. En algunos casos, este deseo pudo haber provocado que intentaran actuar inmediatamente, causando problemas para la iglesia y para la reputación de esta ante la sociedad. En nuestro pasaje se presentan dos situaciones que podrían dividirse ya sea según las reglas generales y específicas o según la incredulidad o la fe del amo. En cualquier caso, el principio establecido en el versículo 1 incluye el caso de los esclavos cristianos poseídos por amos incrédulos. La desobediencia en esta situación podría tener consecuencias extremas para la reputación de la iglesia y por lo tanto para su misión en esta tierra. En el segundo caso, los esclavos con amos creyentes presentan un conjunto de circunstancias igualmente problemáticas. En la actualidad, la esclavitud está prohibida en nuestro país, por lo que se supone que ya no existe. Pero, ¿acaso significa esto que nuestro pasaje no tiene aplicación en la actualidad? Por supuesto que no. Puede ser que ya no hay esclavos actualmente, pero lo que sí hay son empleados. Gracias a Dios no es lo mismo ser un esclavo que ser un empleado, pero los principios que se establecen en este pasaje aplican muy bien a la relación entre empleados y patrones. Y aunque seas tu propio jefe o el dueño de tu empresa, siempre va a haber alguien que esté por encima de ti o que tenga autoridad sobre ti y de alguna manera se pueden aplicar estos principios que vamos a ver. Entonces, en esta mañana veremos las instrucciones de Pablo en cuanto a los esclavos para que veamos cómo aplican a nosotros en nuestra función como empleados sujetos a un patrón o como creyentes sujetos a cualquier superior. Leamos el pasaje del día de hoy en 1 Timoteo capítulo 6 versículos 1 y 2. Dice así: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Bien, vamos a dividir el texto en dos partes. En primer lugar, veremos las instrucciones a los esclavos con amos inconversos y en segundo lugar, veremos las instrucciones a los esclavos con amos creyentes. Así que vamos a la primera parte. Instrucciones a los esclavos con amos inconversos. Y vuelvo a leer el versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y entonces vemos ahí que dice todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Es decir, no importa si tu patrón o tu amo es creyente o es inconverso, si es joven o viejo, si es hombre o si es mujer, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de doble honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Entonces, lo primero que hace Pablo es dar una instrucción general para todos los cristianos que sean esclavos. La palabra esclavo se refiere al hombre o a la mujer
que era propiedad de, en este caso, el dueño o señor de una casa. Y vamos a ver más adelante a qué me refiero con esto de dueño de una casa. A este esclavo típicamente se le asignaban todo tipo de deberes, desde los más bajos hasta los que requerían de habilidades especiales como la educación de los hijos del amo o la administración de los intereses económicos de la casa. El autor secular Paul Bain dice que en la antigua Roma un esclavo podía ser tanto un criado o un sirviente como ministro de economía del emperador, tanto el profesor de griego y latín de los hijos de un legislador romano como un gladiador. Entonces las funciones que desempeñaba un esclavo eran muy variadas. Y la descripción que encontramos en nuestro pasaje, bajo el yugo de esclavitud, es tradicional en la Biblia y enfatiza la difícil realidad social y existencial de la persona que era propiedad de otra, ya sea que el amo fuera creyente o no. Eso no hacía mucha diferencia en muchos casos. La realidad que experimentaba un esclavo era dura, era difícil. Y tenemos que entender que la esclavitud era una parte integral del mundo grecorromano del siglo I. Los esclavos eran los empleados que hacían el trabajo para sus amos de las clases superiores, ¿sí? Esos amos que podían darse el lujo de adquirir esclavos y de mantenerlos. Era un sistema de empleo muy utilizado en aquella época. En realidad, toda la estructura económica del Imperio Romano dependía de esta institución. Se estima que durante el apogeo de la esclavitud en Roma, los esclavos conformaban posiblemente más de una cuarta parte de la población total. Entonces, para comprender la esclavitud de los tiempos de Pablo, tenemos que deshacernos de nuestras ideas preconcebidas acerca del tema. Estas ideas que surgen principalmente de la esclavitud que los blancos impusieron contra los negros antes de la Guerra de Secesión en los Estados Unidos. Pero esta esclavitud norteamericana solo tiene un parecido lejano con la esclavitud en el Imperio Romano del siglo I. Y también había muchas diferencias entre ambos tipos de esclavitud. Entonces, no traigamos a la Biblia esas ideas ajenas. En el Imperio Romano, la mayor parte de los trabajos estacionales, como la siembra, la cosecha y algunos otros semejantes, y también los trabajos temporales, eran realizados por jornaleros contratados, como lo vemos, por ejemplo, en la parábola de los obreros de la viña, en Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Sin embargo, los esclavos domésticos, ¿sí?, no los jornaleros, sino ahora los esclavos domésticos que tenían un empleo permanente, podían servir como mayordomos, como cocineros, como artesanos, como maestros, y eran parte de la casa del amo, casi como parte de la familia. Entonces, para esto debemos entender que el término casa en el Imperio Romano no se refería únicamente al edificio donde vivía una familia, sino que muchas veces se refería a un grupo en la estructura de la comunidad que incluía a la familia, incluía también a los esclavos, incluía a otros trabajadores y parientes que vivían con ellos, ¿sí? E incluso, en algunas ocasiones, este término casa se refería también al conjunto de las posesiones de este grupo de personas. Así que los esclavos de una casa eran considerados casi como miembros de la familia. Y había varias formas de adquirir esclavos. Muchos eran, por ejemplo, prisioneros que habían sido capturados en alguna guerra, como lo vemos en Números 31, del 7 al 35, en Deuteronomio 20, del 10 al 14. También se podían comprar esclavos, como dice, por ejemplo, Levítico 25, del 44 al 45. Así, tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Entonces, el Antiguo Testamento autorizaba a comprar esclavos de los pueblos extranjeros. Algunos judíos también se encontraban en una situación económica difícil y se vendían a sí mismos como esclavos de otros judíos. ¿Sí? Dice, por ejemplo, Deuteronomio 15:12,
si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Algunas personas también eran vendidas para pagar sus deudas, como le dijo una mujer al profeta Eliseo, ¿sí? Tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, pero ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. También un ladrón que no pudiera pagar lo que había robado podía ser vendido como esclavo. Dice Éxodo 22:3, el ladrón hará completa restitución y si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. También los esclavos podían regalarse a otras personas, como lo hizo Labán cuando les regaló esclavas a sus hijas cuando se casaron. Allá en Génesis 29, versículos 24 y 29, dice, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Y luego, y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva Bila, por criada. Entonces los esclavos también podían recibirse como herencia, como le dijo Dios a su pueblo acerca de los esclavos extranjeros. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria, para siempre os serviréis de ellos. Había incluso quienes eran esclavos desde su nacimiento. Eran los hijos que le nacían a una persona mientras estaba esclavizada. Y Abraham menciona este tipo de esclavos cuando le dice a Dios, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. El sistema de esclavitud entonces era un sistema imperfecto, pero era imperfecto debido al pecado, no debido al sistema mismo. Y sin embargo, era un sistema que funcionaba. De hecho, debido a nuestra naturaleza caída, el pecado hace imperfectos aún a los sistemas más modernos y sofisticados de empleo que podamos imaginar o diseñar. El pecado, recuerden ustedes, mancha todo lo que hacemos. Entonces, este sistema de esclavitud que había en el Antiguo Testamento estaba manchado precisamente por el pecado, por el egocentrismo, por el egoísmo, por el orgullo, por la soberbia, por la altanería de los amos. Y por supuesto también por la rebelión de los esclavos. En el Antiguo Testamento nunca se prohibió la esclavitud, pero sí se defendieron los derechos de los esclavos. Como se puede ver, por ejemplo, en Éxodo 21, hay varios versículos ahí que defienden los derechos de los esclavos. Incluso si un esclavo era maltratado por su amo, se le debía otorgar la libertad. Dice ahí en Éxodo 21, 26 y 27, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Al igual que los hombres libres, los esclavos también tenían derecho al día de reposo, según Éxodo 20:10. Tenían también derecho a poseer sus propios esclavos, como en el caso de Siba, que era esclavo de Saúl, y sin embargo tenía también sus esclavos. Esto lo vemos en 2 de Samuel 9, del 9 al 10. También si el amo asesinaba a alguno de sus esclavos, debía ser castigado, según Éxodo 21:20. Además, los esclavos extranjeros que buscaban asilo en Israel, ¿sí?, que huían de sus amos y se iban a refugiar a Israel, debían ser protegidos, según Deuteronomio 23, versículos 15 y 16. Ahora, pasando a los tiempos del Nuevo Testamento, al igual que en el Antiguo, no se demandaba la abolición de la esclavitud. Pero los esclavos judíos también fueron protegidos por el Nuevo Testamento. Y aunque a los esclavos gentiles no siempre se les trataba bien, en general les iba mejor que a los jornaleros, puesto que además de su salario, se les daban sus ropas, su alimento y un lugar donde vivir, mientras que los jornaleros solamente tenían su salario y con él debían pagar por todas esas cosas. Ahora, cualquiera que haya sido la actitud de los esclavos cristianos hacia su propia condición,
Pablo los llama a someterse a las normas establecidas por la sociedad, y aunque en otros pasajes que se dirigen a los esclavos, como en Tito 2.9 y 1 de Pedro 2.18, el llamado es a la obediencia o a someterse a sus amos, aquí el llamado específico es a honrarlos o a respetarlos. Sin embargo, este honor o respeto que se debe a un amo, lo debemos entender como ese sometimiento u obediencia al desempeñar fielmente sus deberes, al desempeñar sus responsabilidades sin estar cuestionando a su amo. Y tenemos que notar que Pablo intensifica su instrucción diciendo que a los amos se les debe dar todo honor. No simplemente dice que se les debe dar honor, sino que se les debe dar todo honor. Y esto enfatiza la necesidad de que los esclavos cristianos sirvan con excelencia y con obediencia completa. Les deben un respeto absoluto a sus amos. La palabra griega que se traduce amos es el término técnico que se usaba para referirse a alguien que poseía esclavos. Y la ley romana, y noten, aquí estoy hablando ahora de la ley romana, ya no del Antiguo o el Nuevo Testamento, sino de la ley romana, otorgaba gran poder a los amos en el ejercicio de su autoridad sobre los esclavos. Y sin embargo, debemos notar que el apóstol dice: los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos. Y esta última frase es enfática en el griego y podríamos traducirla como sus propios amos. Esto quiere decir que Pablo limita la aplicación del versículo al amo de cada esclavo, es decir, al contexto doméstico. Y sin embargo, esto mismo también les recuerda a los esclavos cristianos que las instituciones domésticas que tienen una estructura de autoridad de arriba hacia abajo no debían ignorarse. Los esclavos insubordinados no solamente manchaban su testimonio, sino que últimamente dañaban el testimonio de la iglesia. Vean lo que dice Tito 2:9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cuando los esclavos no respetan a sus amos, pueden causar dos tipos de daños. En primer lugar, su insubordinación, especialmente cuando se trata de un esclavo cristiano con un amo inconverso, pone el nombre de Dios en riesgo de ser blasfemado. Y esto es similar al énfasis de Pablo ahí en Tito 2, capítulo 5. ¿Sí? Ahí él enfatiza que las mujeres jóvenes deben mostrar una buena conducta para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero aquí la referencia al nombre de Dios es una forma de referirse a su reputación. Esta reputación será honrada o será deshonrada dependiendo del comportamiento de aquellos que se asocian a sí mismos con la familia de Dios. En consecuencia, la identidad misma de la iglesia, que está centrada en el nombre de Dios, está también en riesgo. Y en segundo lugar, otra cosa que está en riesgo cuando los esclavos no dan el honor debido a sus amos es la doctrina, ¿sí? Que de manera general se refiere al mensaje cristiano o a la doctrina por la cual es conocida la iglesia. Aquí la idea es que la tensión social que pueden causar los esclavos desobedientes o irreverentes puede ser atribuida incorrectamente al evangelio por sus propietarios inconversos o por la gente de afuera que observe a la iglesia para criticarla. Aquí Pablo está haciendo eco de la enseñanza del Antiguo Testamento. A fin de cuentas, el objetivo de que los esclavos se mostraran respetuosos con sus amos inconversos es el buen testimonio. El mal testimonio del pueblo de Dios siempre causa que se hable mal de él. Dice Ezequiel 36:20, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son el pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pablo mismo, citando a Isaías, ahí en Romanos 2:4, dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
Pedro, hablando de quienes se dicen cristianos pero siguen a los falsos maestros, dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El mundo a nuestro alrededor nos está observando y nos utiliza como pretexto no solo para no creer el mensaje del Evangelio, sino incluso para hablar mal de nuestro Dios. Pero el comportamiento del pueblo de Dios debería exaltar su nombre y hacerlo atractivo para los incrédulos. Otra vez, como dice Tito 2:10, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Nuestro pasaje no menciona la posibilidad de que los amos inconversos se conviertan mediante el buen testimonio de sus esclavos creyentes. Sin embargo, la palabra de Dios en general y las epístolas pastorales en particular, tienen una motivación misionera, una motivación evangelística, por lo que no podemos descartar esa posibilidad aquí. Los cristianos deberíamos tener tal testimonio entre los inconversos que nuestras vidas fueran una predicación del Evangelio. Nuestras palabras son importantes y son necesarias, ¿sí? Predicando el Evangelio, pero tienen que ir siempre acompañadas de un testimonio que invite a los inconversos a interesarse por conocer el Evangelio. Entonces ya vimos, en primer lugar, las instrucciones a los esclavos con amos inconversos. Ahora veamos, en segundo lugar, las instrucciones a los esclavos con amos creyentes en el versículo 2. Instrucciones a los esclavos con amos creyentes. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. El versículo 2 podría darnos una pista en cuanto a cuál era el problema principal con respecto a los esclavos en la iglesia de Éfeso, que Pablo parece estar tratando de corregir aquí. La primera palabra del versículo, aunque se puede traducir como y, así como lo hace Reina Valera 60 o como lo hace la Biblia de las Américas, sería mejor traducirla como pero, contrastando el versículo 2 con lo que se acaba de decir en el versículo 1. Entonces diríamos, otra vez desde el versículo 1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de doble honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, pero los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Este contraste entre los dos versículos parece confirmar que el versículo 1 habla de amos inconversos. La forma que tiene la prohibición de tener en menos a los amos cristianos, en el original griego es un mandato para que dejaran de hacer algo que ya estaban haciendo. El verbo que se traduce tengan en menos significa esencialmente despreciar o menospreciar. Y en este caso, quienes menospreciaban eran los esclavos que no reconocían la autoridad que tenían sobre ellos sus amos cristianos. La primera instrucción para aquellos esclavos que tienen amos creyentes es que no los tengan en menos por ser hermanos. Y esto es tomar una actitud muy confianzuda, muy inaceptable. Imagínense que como cristianos menospreciemos a una persona por el hecho de que también es creyente. Y menos cuando se trata de una persona que tiene autoridad sobre nosotros en el ámbito social o laboral. Podemos imaginar a los esclavos afirmando que el Evangelio había emparejado las cosas en un hogar cristiano. De modo que ahora ya no se debía hacer caso a las viejas normas que regían la relación entre un amo y un esclavo, sino que era más apropiado considerar a sus amos como hermanos en Cristo. Pero en opinión de Pablo, esto era equivalente a menospreciar, aunque dijeran que su autoridad era el Evangelio. Esto representaba el mismo peligro para el testimonio de la iglesia que ya vimos en el versículo anterior. Los incrédulos que observaran cómo una casa había sido trastornada por esclavos que afirmaban algún tipo de privilegio por causa del Evangelio,
concluirían que las extrañas enseñanzas cristianas eran la causa del disturbio y por lo tanto iban a hablar mal de Dios y de la doctrina. Por lo tanto, el apóstol tiene que dar el mandato contrario o a hacer lo contrario. Los esclavos con amos cristianos tienen que servirles, y lo dice de tal manera en el griego, que la idea es la de un servicio continuo. Tienen que servirles continuamente. Lo que tenían que hacer era reconocer la autoridad que tenían los amos en su posición sociolaboral, aunque también fueran creyentes. Seguían teniendo autoridad y seguían estando por encima de esos esclavos. Y a continuación se nos da la razón por la cual los esclavos cristianos deben servir fielmente a sus amos cristianos. Por cuanto son creyentes y amados. La primera parte no representa problema alguno. Hay que servir mejor a esos amos porque son creyentes, porque son hermanos en la fe. Esto no quiere decir que a los amos inconversos no se les deba servir. Ya dijo Pablo en el versículo anterior que sí hay que servirlos. Pero si hay que servir y honrar a los amos inconversos, ¿cuánto más a los amos creyentes? Pero la segunda razón es un tanto ambigua. Por cuanto son amados. El texto no especifica quién es el que los ama. Si Dios es el que los ama, entonces lo que Pablo está diciendo es que sus esclavos deben servirlos mejor por cuanto son amados por Dios y dignos de ser servidos por sus hermanos cristianos. O posiblemente Pablo esté hablando del amor de los esclavos por sus amos cristianos, quienes también son sus hermanos en la fe. No lo sabemos, pero sin importar qué sea exactamente a lo que el apóstol se refiere al decir que los amos son amados, lo que debemos enfatizar es que el hecho de que ambos, ¿sí?, amos y esclavos, sean cristianos, no funciona como los esclavos habían pensado. Es decir, no es un pretexto para ignorar ni para disolver la práctica de la esclavitud. En vez de esto, coloca a los amos como creyentes en la categoría de aquellos a quienes los esclavos cristianos debían servir de una manera superior. Los escritores bíblicos eran sensibles a las expectativas que tenía la sociedad y sabían muy bien que la unidad social básica era la familia, la casa. Y si había problemas o desórdenes en ese nivel, sin importar cuál fuera la causa, eso podría arruinar la reputación de la iglesia en el mundo. Ahora, en las instrucciones a los esclavos cristianos cuyos amos son creyentes, vemos un ejemplo de una situación en la que las obligaciones sociales en el ámbito doméstico, en cierto sentido, entran en conflicto con los valores y metas que deben moldear la vida cristiana de la iglesia. No hay concordancia entre la igualdad de los creyentes y la realidad doméstica cultural de la esclavitud. ¿Sí? Los dueños de los esclavos, además de ser amos, también eran hermanos en la fe, lo que creaba una especie de paradoja, ¿sí?, porque en la fe eran iguales, pero en el ámbito doméstico los amos estaban por encima de los esclavos. En este contexto, se les dice a los esclavos cristianos que el vínculo común en Cristo que comparten con sus amos no es una base legítima para ejercer igualdad, menospreciándolos o teniéndolos en menos. Por el contrario, debido precisamente a ese vínculo, los esclavos debían servirles aún mejor. Pablo nunca intenta resolver la paradoja alterando directamente la estructura social con un mandato como amos liberen a sus esclavos porque son sus hermanos. Les manda a tratarlos bien, pero no a liberarlos. Dice, por ejemplo, Colosenses 4:1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O en Efesios 6, versículos de 5 al 9, también manda a los siervos cristianos a servir mejor a sus amos y manda a los amos a no abusar de su posición de autoridad. Siervos, dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres,
sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Y entonces hay instrucciones muy claras para los amos también. Y recuerden también lo que dice 1 Corintios 7, del 20 al 24. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado. Así permanezca para con Dios. Entonces noten, Pablo no llama a abolir la esclavitud, sino simplemente a que se siga practicando, pero respetando también ciertas instrucciones del amor cristiano. Ni siquiera en la epístola a Filemón, que es donde Pablo está más cerca de hacerlo, se atreve a forzar al amo a considerar como abolida la institución de la esclavitud. Aquí en nuestro texto el apóstol describe un buen servicio de los esclavos como un beneficio para los amos. Y esto resulta un tanto sorprendente, puesto que generalmente es el rico, el fuerte o el poderoso quien puede ser el benefactor del pobre, del débil o del desvalido, y no al revés. Entonces aquí encontramos una inversión de los roles a la cual de alguna manera Jesús mismo nos llamó cuando dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. En esta última parte del versículo 2, Pablo de nuevo se dirige directamente a Timoteo para mandarle que enseñe y que exhorte estas cosas. Y la forma como se lo dice en el griego indica que Timoteo debía hacer esto como si fuera un hábito. Es decir, debía enseñar y exhortar estas cosas continuamente, constantemente. Y esto nos indica dos cosas. Número uno, la importancia de que esto se practicara con diligencia. Y número dos, que no se estaba haciendo en la iglesia de Éfeso. Entonces la pregunta sería, ¿se está haciendo esto en la iglesia cristiana Aragón? ¿Estamos practicando esto, hermanos? Como empleados, ¿estamos dándole todo honor a nuestro patrón, a nuestro jefe, a nuestro empleador? ¿Estamos trayendo buen nombre a nuestro Señor? ¿O estamos haciendo que su nombre sea blasfemado por nuestro pecado, por nuestra falta de obediencia, por nuestra falta de sometimiento a nuestros jefes? Ya lo dije, ni Jesús ni los apóstoles, ni ningún otro autor de la Biblia abogan por la abolición de la esclavitud. Si lo hubieran hecho, esto hubiera desviado la atención al mensaje del Evangelio hacia la atención a las reformas sociales. Además, la Iglesia no tiene la función de alterar el orden social llamando a una rebelión en contra de las instituciones establecidas. Dios nos ha llamado a transformar este mundo mediante la predicación del Evangelio, no mediante revoluciones sociales, no mediante partidos políticos cristianos, ni mediante gobernantes creyentes. Muchos gobernantes en Estados Unidos y cada vez más en Latinoamérica afirman ser cristianos y cristianos evangélicos. Y sin embargo, lo que podemos ver es que la situación en nuestros países cada vez está peor. Lo único que podría hacer que la situación cambiara son los corazones transformados, no las reformas sociales, ni los políticos supuestamente cristianos. Las reformas vendrán
como consecuencia de sus corazones transformados. Pero la simple aplicación de reformas sociales no producirá corazones transformados, por lo tanto, no habrá un cambio verdadero. Por eso no debemos perder el tiempo, como hacen tantas iglesias en la actualidad, hablando y discutiendo y peleándonos por el famoso tema de la justicia social que está tan de moda. Lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio y manifestarlo mediante nuestras vidas santas, llamando a otros al arrepentimiento y a la salvación. También es necesario para quienes ya somos creyentes transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como dice Romanos 12:2. Es necesario que los creyentes maduremos y crezcamos espiritualmente, hermanos. Un verdadero cristiano no es el que todos los días sube un versículo a su Facebook. No es el que manda videos con mensajes supuestamente cristianos a todos sus contactos. Y no estoy diciendo que esté mal hacer eso. Lo que estoy diciendo es que lo más importante es una vida que respalde el mensaje que predicamos con nuestra boca y con los mensajitos que mandamos por el celular. Necesitamos también tener discernimiento para filtrar los mensajes que recibimos y los videos que nos encontramos antes de reenviarlos a otras personas. Me sorprende que muchos hermanos publican mensajes centrados en el hombre y no en Dios, mensajes más católicos que cristianos, mensajes con influencias de las filosofías orientales o incluso mensajes con palabras obscenas. Yo sé que estamos en un mundo que valora y habla de todas estas cosas, pero en vez de amoldarnos a ellos, debemos marcar la diferencia. Y una de muchas formas de marcar esa diferencia es mediante un testimonio de excelencia en nuestros trabajos, independientemente de que el patrón, jefe o dueño sea creyente o no. Si no es creyente, nuestro testimonio debe ser tal que exalte la excelencia del Evangelio y ponga en alto el nombre de nuestro Señor, para que idealmente nuestro empleador no se niegue a escuchar el mensaje del Evangelio, o al menos que no le demos pretexto para hablar mal de nuestra fe. Hermanos, que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina por no honrar adecuadamente a nuestros empleadores. Oremos. Señor, gracias Padre, porque ya no somos esclavos. Gracias porque nos tocó vivir en una época en la que la esclavitud ha sido abolida, en la que somos libres. Y ahora, Señor, muchos de nosotros, quizás la mayoría, somos de alguna u otra manera empleados, que tenemos un jefe o un patrón al cual debemos darle cuentas y al cual debemos honrar de una manera adecuada, siendo fieles y diligentes en nuestros trabajos, no siendo respondones, no siendo holgazanes, sino siendo diligentes, siendo obedientes en lo que se nos manda, siempre que no vaya en contra de tu palabra. Señor, ayúdanos a dar testimonio de que te conocemos, de que hemos creído en ti, de que tú nos estás transformando y santificando. Señor, que nuestra palabra, aquello que predicamos con nuestra boca, vaya respaldado con nuestra vida, con una vida que dé testimonio de que realmente creemos en tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a hacerlo de tal manera que tú no seas blasfemado, ni tu doctrina. Perdónanos, Señor, si hemos fallado en esta área y ayúdanos a cambiar aquellas cosas que tengamos que cambiar para que tú seas glorificado y exaltado. Señor, que seamos luz, que llevemos la luz de tu evangelio, no solo con nuestra predicación, sino con nuestras vidas transformadas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.
Dios, no hay como tú en la creación, en la creación. Oh Dios, ¿quién se opondrá a ti, a ti? Solo tú eres sin principio, solo tú eres sin final. Tú eres verdad eterna, eres sabio sin igual. Dios, no hay quien como tú. Pues eres santo, eres santo, eres santo. Dios, eres santo. Oh Dios, no hay como tú en la creación, en la creación. Oh Dios, ¿quién se opondrá a ti, a ti? Solo tú nunca has pecado y tú nunca mentirás. Tú no puedes ser tentado y tú nunca morirás. Dios, no hay quien como tú. Pues eres santo, eres santo, eres santo. Dios, eres santo, pues eres santo, eres santo, eres santo. Dios, eres santo. Dios, eres santo. Dios, eres santo. Habla, oh Dios, porque vengo a ti para recibir de tus
pensamientos en el resplandor de tu perfección. Haz crecer mi fe, que yo pueda ver tu sublime amor y autoridad. Voz de poder que no fallará, reine tu verdad, no incredulidad. Habla, oh Dios, y renuévame, hazme comprender tu plan para mí. Tu verdad nunca cambiará y resonará por la eternidad. Puedo esperar tus promesas, por fe andaré, pues conmigo estás. Levanta, oh Dios, tu iglesia, y en la tierra reine tu gloria. Le damos gracias a Dios por su palabra y ahora es tiempo de orar por las ofrendas. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 10 en adelante, dice que en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Nuestro Dios y Padre, queremos pedirte, Señor, que en esta mañana las ofrendas que se han de levantar, que tú las bendigas, Señor, que las santifiques, que les des sabiduría a nuestros hermanos para que las administren de acuerdo a tu voluntad. Queremos agradecerte la oportunidad que tú nos das de participar en este ministerio y en este servicio para tu obra. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tú nos das todo lo necesario para subsistir. Bendito seas y gracias. Y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, el depósito de sus ofrendas lo pueden hacer en la cuenta que aparece ahí en sus pantallas. Y también les queremos recordar que se pongan en contacto con los maestros de los estudios que se están dando a lo largo de la semana de manera digital. Yo les comento que los miércoles de 8 a 9 de la noche varios de nuestros hermanos se reúnen para orar por las necesidades de nuestra iglesia. Los miércoles cada 15 días a las 7 de la noche se lleva a cabo el estudio de varones. Los viernes a las 7 de la noche se lleva a cabo el estudio de mujeres. Los sábados a las 11 de la mañana se lleva a cabo el estudio de la escuelita bíblica. Los domingos, después del servicio de adoración, se lleva a cabo el estudio de jóvenes y también el estudio de adolescentes. Es tiempo de orar para despedirnos. Nuestro Dios y nuestro Padre,
Agradecidos estamos contigo porque nos das la oportunidad de reunirnos para alabar y bendecir tu nombre. Señor, gracias por esa confianza que nos has dado en Cristo Jesús, que podemos acercarnos a ti por medio de la oración. Señor, gracias porque Él está sentado a la diestra del trono de la majestad en las alturas, y en esa confianza venimos contigo, Señor, para alabar tu nombre. Sigue bendiciendo a nuestra iglesia como lo has hecho hasta ahora, Señor. Y a nosotros danos paciencia y esperar por completo, Señor, en ti y confiar en ti, en que siempre se va a hacer tu voluntad. Bendito seas y alabado seas. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga.